Buenos días, jóvenes. Nuevamente aquí iniciando la clase que corresponde a el día de hoy, 18 de abril del presente año. Esperando en Dios pues que cada uno se encuentre bien. Y después de este descanso que hemos tenido de clases por la Semana Santa, pues vamos a continuar con el contenido del curso. Instándolos a cada uno de ustedes, animándolos a seguir adelante. Ya ustedes pues tuvieron conocimiento de cuál va a ser la metodología del examen segundo parcial. No se desanimen, sigamos adelante. Todos tienen el deseo de un día pues culminar la carrera y por qué no lograr el objetivo de obtener un título. En este caso aquí son 3 títulos por la carrera, por lo que los insto a seguir adelante. Esto primero Dios va a pasar y nuevamente volveremos a las aulas para seguir con el aprendizaje de cada uno de nosotros. De esa cuenta, los temas que vamos a ver hoy es relacionado a los actos procedimentales o los actos del procedimiento en un proceso, por supuesto, y la nulidad. Yo quiero sugerirles a cada uno de ustedes que, si bien es cierto, esto es pura teoría, porque así, de hecho, así lo llama el curso, teoría general del proceso, porque como ya lo hemos explicado, es conocer de manera general qué es el proceso. Y lógicamente, conforme vayamos avanzando en los cursos, en la carrera, pues vamos a ir viendo ya cada uno de los procesos: penal, procesal penal ya se está viendo, ya llevan segundo derecho penal 2, y así sucesivamente: mercantil, de ser manifestado, notariado, administrativo. Y de esa cuenta es que aquí estamos viendo de manera general cómo es el proceso o cada uno de los procesos, y específicamente cuando ya estemos en esos cursos, pues ahí los vamos a ver ya más de forma detallada, específicamente cada materia. Entonces nos toca ver ahora los actos del procedimiento o procedimentales, como ya lo manifesté. Primero tenemos que entender qué es un hecho. Hecho son todos aquellos acontecimientos o sucesos que se dan ajenos a la voluntad de la persona. Es decir, que usted no tiene la voluntad de realizar a veces determinados hechos. Pero cuando aquí hablamos de hechos jurídicos, pues estamos directamente relacionando aquellos actos o aquellos hechos que usted realiza independientemente o contra su voluntad. Es decir, usted no tiene la intención de realizar esos hechos, pero por circunstancias de la vida usted los puede llevar a cabo, los puede llevar a la vida real, y por lo tanto va a producir consecuencias jurídicas. Diferentes son los actos jurídicos, porque aquí sí hay una intención, hay una voluntad de la persona para cometer esos hechos. Entonces, solo a manera de introducción, veamos qué son hechos y qué son actos. Entonces, hechos jurídicos son aquellos independientes de la voluntad de la persona, del ser humano. Y ya actos jurídicos, ya hemos hablado de la acción y de la pretensión. Entonces, actos jurídicos, pues ya son acciones que usted realiza, es decir, que las planifica porque ya dependen de la voluntad de la persona. Por lo tanto, vamos a ver qué son los actos jurídicos. Porque estos son aquellos que ya al momento de usted realizarlos o llevarlos a la vida práctica, pues lógicamente estos van a crear, van a modificar o van a extinguir relaciones jurídicas. Crear, ¿por qué? Porque si hay un acto jurídico que lesiona el bien jurídico tutelado de otra persona, pues lógicamente está creando ya una conducta. Puede estarla modificando o puede estar extinguiendo esa relación jurídica procesal.
¿Cuáles son los requisitos generales de los actos del procedimiento? De toda manera de introducción hablábamos de hechos jurídicos y de actos jurídicos. Ahora vamos a hablar ya directamente de actos jurídicos o actos del procedimiento. Álvaro Belloso nos da unos elementos que son o cuáles son los requisitos de estos actos jurídicos. Y nos dice que hay elementos subjetivos y elementos objetivos. Este tema ya lo entendemos porque hemos venido hablando desde un inicio de la carrera, o del curso, perdón, de los elementos subjetivos y de los objetivos, de la subjetividad y la objetividad. De esa cuenta, cuando decimos subjetivos, es que quien va a actuar o quien va a accionar en un proceso de cualquier naturaleza que sea o de cualquier materia que sea, pues lógicamente esa persona que va a accionar tiene que tener capacidad para poder demandar o denunciar. Y lógicamente tiene que tener una legitimación dentro del proceso. O sea, no cualquier persona puede demandar a otra. Tiene que haber un interés, eso ya lo hemos explicado. Y lógicamente tiene que estar, ese interés pues le va a dar la legitimación para poder actuar. La capacidad es en cuanto a hacer, lógicamente, tener el goce en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Capacidad de ejercicio. Porque si es un menor o un adolescente el que va a accionar, pues tiene que ser a través de su representante legal. Es decir, quien es la persona que va a tener la legitimación activa para poder actuar. ¿Cuál es el elemento objetivo? Pues lógicamente ya haberse dado el elemento subjetivo, ya haber accionado en contra de otra persona, el juez va a verificar que quien está accionando tenga la capacidad y la legitimación, o sea, que sea una persona idónea para producir estos efectos, porque ahí hay una consecuencia jurídica, ¿verdad? De esa cuenta, el juez ya va a determinar que debe existir esa correspondencia entre el contenido de quien está demandando y la forma. De ahí vamos a ver los actos de las partes. ¿Cuáles son los actos de cada uno de nosotros al momento de accionar ante un órgano jurisdiccional? Pues lógicamente, al momento de mi persona plantear una demanda o una denuncia ante un órgano jurisdiccional, yo lo que pretendo es que este juez, a través de los elementos materiales o de la prueba o los documentos que yo lo voy a presentar, él pueda emitir una resolución al final del juicio, una resolución eminentemente fundamentada. Eso es lo que yo pretendo, obtener una resolución judicial a través de mi pretensión que estoy planteando en esa demanda o en esa denuncia. Lógicamente esa demanda, esa denuncia, como digo, tiene que ir revestida o sustentada con la prueba que voy a suministrarle al juez para que él pueda en un momento determinado emitir la resolución que corresponda. ¿Cuáles son los actos del órgano jurisdiccional? Es decir, lo que el juez va a emitir, porque allá los actos de las partes, ¿cómo accionar? ¿Cómo va a resolver el juez? Estamos hablando de actos que el juez va a emitir al momento de tener una demanda o una denuncia en su jurisdicción por la competencia. Dice que el juez tiene actos de decisión. ¿Por qué? Porque el juez, conforme el proceso avanza, va a ir emitiendo resoluciones judiciales que van a ir dándole fin al proceso. Lógicamente ahí hay incidencias y lo que se pretende siempre va a ser asegurar el impulso procesal de la parte que está accionando en contra de la otra. Hay actos de comunicación, también son actos del juez, del órgano jurisdiccional. Toda resolución que el juez emita, pues lógicamente tiene que notificársela a las partes o a la otra parte, ya lo hemos explicado también, para que tenga conocimiento de esa decisión del juez y él pueda asumir la actitud que le corresponda
como ya vimos allá, allanarse, contestar la mano en sentido negativo, contravenir, contrademandar o plantear excepciones previas o excepciones perentorias, que ya lo explicamos en clases presenciales. También otro acto que puede emitir el juez es el acto de documentación. Lógicamente dijimos que el proceso es una colección ordenada de actos que se van realizando. Lógicamente esto va a ser todos aquellos documentos que se van incorporando al proceso y de esa cuenta se convierten en actos procesales de las partes, porque cada uno va a tener su respectiva copia del proceso que se lleva a cabo. ¿Cuáles son los actos de decisión del órgano jurisdiccional? Es decir, actos en los cuales el juez va a decidir sobre determinada demanda. Eso lo encontramos en el 141 de la ley del organismo judicial. Y primero tenemos que hay decretos. Decretos son todas aquellas resoluciones que emite el juez que son de mero trámite. Es decir, por ejemplo, una resolución donde el juez notifica en 3 líneas, resuelve que se le notifique al señor fulano de tal, en tal lugar, porque hay una demanda en contra de él para que se apersone al proceso. Ese es un decreto, no lleva mayores consecuencias, no lleva implícito una regla o un sustento, un poder coercitivo donde en determinado momento, si él desobedece esa notificación, pues lógicamente habrá que hacerle otra notificación o buscar el medio como notificarle. Ordenar que se le entregue una copia de un expediente a través de un decreto a una persona interesada son notificaciones de mero trámite. Pero también tenemos los autos. Así lo clasifica la ley del organismo judicial: decretos, autos y sentencias, que vamos a ver adelante. Los autos son aquellas resoluciones que emite el juez resolviendo ya temas eminentemente principales de una demanda. Por ejemplo, dentro de un proceso, el juez emite un auto donde las partes han llegado a un acuerdo. Es una resolución, pero la ley le llama auto porque dice que decide en materia que no es de simple trámite como el decreto, o bien resuelven incidentes sobre el asunto principal antes de finalizar el trámite. Es decir, los autos vienen siendo como una especie de sentencia, solo que acá no es una sentencia, sino es una resolución la cual le pone fin al proceso. Se le llama autos. Y tenemos la sentencia. Entonces, si yo les pregunto en examen, por ejemplo, ¿cómo se clasifican las resoluciones que regula el artículo 141 de la ley del organismo judicial? Bueno, sencillo: decretos, autos y sentencias. Y yo le digo, explíqueme qué es un decreto. Pues son aquellas resoluciones que el juez emite y que son de mero trámite. Y los autos son aquellas resoluciones las cuales resuelven el asunto principal que le pone en un momento dado fin al proceso. O sea, no son de simple trámite. Y las sentencias son aquellas que deciden sobre el asunto principal, después de ya haberse agotado todo el proceso o todo el procedimiento para llegar a una sentencia tal y como lo establece la ley. Por ejemplo, una sentencia, una demanda de negación de asistencia económica, pues va a llegar en una sentencia donde al señor X se le condena a pagar o a pasar en concepto de pensión alimenticia 500 quetzales por cada uno de sus 2 menores hijos, por ejemplo, haciendo un total de 1000 quetzales mensual. Esa es una sentencia. Aquel que también, por ejemplo, el de filiación y paternidad, se le demanda para que reconozca al hijo a través de una sentencia. El juez, después de haber finalizado el proceso, va a ordenar que el que fue vencido en juicio, en sentencia, pues vaya a inscribir con su nombre y apellido al niño o niña
la cual era parte del litigio porque no se le había reconocido sus apellidos. Por ejemplo, y en materia penal, pues lógicamente también aquellos casos donde después de haber finalizado un proceso, en sentencia firme a través de un debate oral y público, el juez lo encuentra culpable y en consecuencia va a emitir una sentencia de carácter condenatorio. Y en materia laboral, en materia civil, es lo mismo, sentencia, le ponen fin al proceso principal. Entonces ahora vamos a ver el 142 de la ley del organismo judicial, que nos indica que las providencias o decretos, aquí ya vamos a los plazos, solo de esa manera que ustedes vayan teniendo la idea, porque plazos, pues eso es lo que vamos a ir viendo ya dentro de los cursos que más adelante vamos a ir viendo. Y dice que los decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente que se reciba una solicitud. Así dice la ley. Yo presento una demanda y lleno los requisitos establecidos en la ley, pues lógicamente el siguiente día puede que se emita un decreto para que se mande, se le dé trámite a la demanda, porque llena los requisitos establecidos en la ley. El juez lo resume en 5 líneas que se admite para su trámite esa demanda. Ese sería un decreto. Y lógicamente debe dictarse a más tardar el día siguiente de que reciban la solicitud. Es decir, que el juez lo recibe hoy, lo analiza, llena los requisitos, se emite un decreto para que se incorpore al proceso, donde resuelve, por ejemplo, estoy poniendo acá, que se admite para su trámite esa demanda porque llena los requisitos establecidos en la ley. Tercer día, los autos dentro de 3 días y las sentencias dentro de los 15 días. Es decir, entonces, vean, pues, los decretos, según el 142, dice que el juez lo va a decretar al día siguiente. Los autos dentro de 3 días después de haberse recibido la demanda y las sentencias dentro de 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. Es decir, entonces, que un decreto lo va a notificar o lo va a decretar, lo va a dictaminar el juez al siguiente día de haber recibido la demanda. Un auto entre los 3 días, depende de lo que le haya resuelto, y la sentencia entre los 15 días. El mismo artículo 142, pero aquí ya le agregamos el bis, es decir, otro artículo, 142 bis, también de la ley del OJ. Ve aquí, no es lo mismo, porque es nada más, el 142 es solo que el juez dice que nos indica que las prudencias o decretos deben dictarse, no notificarse. Póngame atención aquí porque no es lo mismo dictarse que notificarse. Aquí solamente es resolver e incorporarlo al proceso. Si hablamos de un decreto, dijimos al siguiente día. Si hablamos de un auto, dentro de los 3 días. Y si hablamos ya de una sentencia, dentro de los 15 días. Aquí ya viene el 142 bis. Nos dice la notificación que se le va a hacer a la parte o a las partes procesales que están dentro del proceso, valga la redundancia. Aquí dice que se va a hacer que los decretos serán notificados dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Es decir, el juez al siguiente día decreta el decreto que admite para su trámite la demanda y lo va a notificar a las partes dentro de los 2 días siguientes para informarle que la demanda fue admitida. Por ejemplo, los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días de haberse dictado por el tribunal competente. Les decía yo aquel ejemplo donde en un juicio de cualquier juicio donde pongamos de familia, donde la víctima o el demandado se allane a las pretensiones, o en materia laboral donde el trabajador y patrón llegan a un acuerdo conciliatorio y entonces ahí hay un auto definitivo, no es una sentencia porque no hubo un juicio. Entonces el juez ahí lo va a notificar dentro de los 5 días después de haberse dictado ese auto, ¿ya?
y las sentencias se van a notificar dentro de un plazo máximo de 15 días. Es decir, hoy fue la audiencia, hoy se llevó a cabo, hoy se resolvió, hoy 18 de abril se dictó la sentencia. Entonces, como la sentencia no se puede entregar en ese momento porque hay que redactarla, y ustedes si han visto una sentencia, pues la mínima tienen 20, 15 hojas. Entonces eso lleva un tiempo para poder redactarla. Las audiencias se llevan a cabo, se resuelve y todo lo que ahí se lleva ya queda plasmado en un documento, pero ya lógicamente debidamente fundamentado con sus respectivas citas de leyes. Entonces esa se va a notificar dentro de los 15 días siguientes de haberse emitido esa sentencia. ¿Por qué son estos plazos? Porque usted al momento de recibir esa notificación de la sentencia, del auto, si no está de acuerdo, usted puede plantear la apelación o el recurso que corresponda. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno. ¿Cuál es la actividad del acto procesal? La actividad del acto procesal. El juez está en su judicatura, es decir, en el juzgado donde él ejerce su competencia. Toda solicitud que las partes o aquel que se considere agraviado presente, tiene que llevarla a la sede del órgano jurisdiccional donde tiene su asiento el juez y que va a conocer el caso. Usted quiere demandar, usted vive en San Luis Petén, en Poptún, y quiere plantear una demanda, una denuncia, la va a presentar en el juzgado de su jurisdicción. Usted vive en Sayaché, en La Libertad, en el Naranjo Frontera, la va a presentar en el juzgado de su jurisdicción. En este caso sería en La Libertad. Y si usted vive en Melchor, o vive en San Andrés o en Santa Ana, pues lógicamente su demanda o su denuncia la va a presentar o la va a conocer en el juzgado de instancia de San Benito. Por eso dice, va a presentarse en la sede del órgano jurisdiccional que conozca el caso. Pero tomemos en cuenta también que el hecho de que el juez esté en su despacho, en su judicatura, no quiere decir que no pueda salir de esa judicatura o de su judicatura y practicar algún tipo de diligencia que sean urgentes dentro del proceso, cualquiera de los procesos que sean, como hemos venido mencionando. Así lo dice los artículos 132, 138, 155 y 173 y 174 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 156. ¿Por qué? Porque hay momentos dentro de un proceso en que el juez tiene que practicar actos fuera del tribunal donde él tiene su sede, siempre y cuando sea dentro del perímetro dentro de su competencia territorial. ¿Por qué? ¿Cómo va a salir o a qué va a salir? Bueno, puede ir a tomarle la declaración a una persona, a un testigo, a un enfermo, a alguien que tiene miedo porque si sale le pueden hacer daño, depende del tipo de proceso que sea, si es penal, con mayor razón, por la intimidación o las amenazas. Hay que practicar un reconocimiento judicial. Una persona que está, repito, en estado grave y que hay un diagnóstico médico que él ya no va a vivir mucho tiempo, de una enfermedad terminal, y él es testigo entre un proceso, pues vayamos a donde él vive, así lo dice la ley. Así lo dice también la ley en materia procesal penal y los artículos que ustedes van a ver ahí en su diapositiva. Entonces aquí le ha tomado su declaración porque cuando él muera, o sea, cuando sea el juicio, a lo mejor él ya no va a estar vivo, pero ya tenemos la declaración de él. O veamos, por ejemplo, una reconstrucción de hechos, donde el juez tiene que estar presente porque es el que controla el proceso. Pero por eso dice dentro de su competencia territorial. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos que practicar una diligencia? La competencia la tiene el juez de San Benito, pero tenemos que practicarla en San Luis Petén o en Poptún. Entonces se va a hacer a través de un exhorto o un despacho a un juez de paz de Poptún o de San Luis, depende del lugar, o a un juez de primera instancia de Poptún, para que él practique esa diligencia.
Eso lo van a ustedes a encontrar en el 156 del Procesal Civil y Mercantil, y así lo dice también el artículo del Código Procesal Penal cuando habla de despacho, autos y cartas rogatorias. Entonces sí, el juez puede salir en un momento determinado de la sede del tribunal. Momento de realización del acto. Eso lo vamos a ver, ustedes por favor lo leen en el artículo 45 al 50 de la Ley del Organismo Judicial. Ese es un tema muy bonito porque ustedes van a ver cuáles son los días hábiles que regula la ley y a los cuales nosotros dentro de un proceso tenemos que apegarnos. O sea, nosotros sabemos cómo manejamos los tiempos dentro de nuestra vida cotidiana, pero ya dentro de un proceso, ejerciendo una profesión de abogados, tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. Y en este caso, ahí encontramos cuáles son los días hábiles o qué se entiende por días hábiles y qué se entiende por horas hábiles. Entonces dice, ustedes pues lo leen allí, son inhábiles los días de feriado que se declaran oficialmente. Ya lo sabemos cuáles son, los que están regulados en el Código de Trabajo y los que están regulados en la Ley del Servicio Civil. Ustedes ya todos lo saben, los que trabajan en las empresas, en las instituciones del Estado, se dan cuenta que feriado 1 de enero, que feriado la feria de su jurisdicción, el día del patrono de la feria de su jurisdicción, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 1 Día de los Santos, 1 de noviembre, perdón, el 20 de octubre, Día de la Revolución, 25 de diciembre y 1 de enero. Y otros feriados que depende de la empresa o la institución a la que usted trabaje, que también puede ser feriado. Pero los oficialmente son ahí. Y los encontramos en el Código de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Y lógicamente los sábados y domingos. Eso también sabemos que son días inhábiles. Y aquellos que se tengan como día de descanso y los días que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado. Es decir, cuando aniversario, día de sindicato, o por situaciones de que se dice que se van a ir a manifestar frente al tribunal, ante un juzgado, por inconformidad, pues se cierra ese día y se considera inhábil. Ahí eso es lo que se entiende. Y las horas hábiles, el inciso B, pues dice que para los efectos legales se entiende por noche, ya lo sabemos, desde las 18 horas de un día hasta las 6 horas de otro día. Y así sucesivamente ustedes lo pueden verificar. También dice que el día es de 24 horas, todos sabemos que comienza desde las 0 horas, es decir, de las 0 horas, hablamos desde las 12 de la noche, terminada a las 12 de la noche o las 24 horas, comienza a la 1, 2, 3, 4, 11, 12, pero como lo corremos de 24 horas, llegamos 12 del día, 1 de la tarde sería 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 6 de la tarde, 28 de la noche, 22, 10 de la noche, 23, 11 y 24, 12. Ahí termina el día. Eso dice la ley de OJ. Los meses y los años dice que se regulan por el número de días. Ahí también ya lo sabemos, que termina el 31 de diciembre. Es el calendario gregoriano que utilizamos nosotros. Y dice que terminan los años y los meses a la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. 31 de diciembre, ahí termina el año. Esa es la víspera. Entonces, como hablamos ya de procesos, dice que los plazos que se computan por días no se incluirán los días inhábiles. A mí me notifican, por ejemplo, una resolución y yo tengo que hacer uso de los recursos que establece la ley, y si en esa notificación yo tengo 3 días para plantear el recurso que corresponda y una notificación me la hacen un 17 de abril, viernes, pues lógicamente no me cuenta sábado y domingo, eso quiere decir la ley, sino comienza a contar el primer día lunes, segundo día el martes y tercer día miércoles. Entonces yo estaría planteando mi recurso el día miércoles porque no se computan los fines de semana. Es decir, días inhábiles, sábado y domingo. Y si día lunes fuera feriado, pues lo corro hasta el día jueves. 3 días hábiles.
y todo plazo va a computarse a partir del día siguiente. Se notifica un día a las 10 de la mañana, pues lógicamente comienza a contar el día siguiente. Artículo 46 de la ley del OJ. Y de ahí pasamos a ver la regularidad e irregularidad del acto procedimental. Hablamos de la nulidad procesal. Pues ahí ven ustedes un concepto de nulidad procesal, o de nulidad, perdón. Y de igual manera vemos los caracteres de la nulidad, que no hay nulidad sin ley que la establezca. Lógicamente, ahí está 165 de la LOG y 51 del Código Procesal Penal, que dice que la nulidad debe ser conforme al texto y tiene que estar regulada en la ley. Es decir, para que usted pueda plantear una nulidad de un proceso, pues tiene que estar encuadrado o enmarcado en la ley, si no, no tiene elementos para plantearlo. ¿Cuándo se declara la nulidad de un acto procedimental o cuándo surte efectos? Pues lógicamente tiene que primero haber resuelto un juez para que usted pueda plantear una nulidad si considera que esa resolución le causa agravios. Caso contrario, usted no puede plantearla porque no tiene que atacar. Tiene que atacar primero una resolución que previamente la haya emitido un juez para que usted la analice y va a verificar si puede ser objeto de algún recurso para poder plantear la nulidad. Esta es una teoría, estamos hablando de la nulidad. Recuerden que ahí puede haber excepciones perentorias, excepciones previas, contrademanda, allanarse. Es decir, usted va a atacar la resolución que el juez haya emitido. La nulidad es una sanción. Claro que es una sanción porque el juez, efectivamente, como ya lo manifesté, primero ha resuelto, ha hecho esa declaración de nulidad para que usted pueda atacarla, porque esa tiene que estar enmarcada o sancionada dentro de la ley. Y usted va a atacar el vicio que ahí o que esa resolución contenga. La relatividad de la nulidad procesal, pues hablamos de una nulidad absoluta y hablamos también de una nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquella que se va a dar cuando usted o la parte demandante o la parte denunciante plantea ya sea la demanda o la denuncia ante un órgano jurisdiccional. Ese sería un acto procesal. Pero el juez va a verificar que ahí no hay jurisdicción o no hay competencia para conocer ese proceso. Por lo tanto, ese es una nulidad absoluta. Usted no puede plantear una demanda en contra de una persona en un juzgado de primera instancia, de cualquier ramo que sea, en Poptún, si los hechos sucedieron aquí en Flores Petén o si los hechos sucedieron en San Andrés. Ahí lógicamente hay una nulidad de ese proceso porque no es la jurisdicción ni es competente el juez de ese lugar. 2. Cuando se realiza bajo violencia, es decir, a mí me obligaron a plantear esta demanda. Él lo declara ante el juez y el juez va a declarar nulo ese procedimiento, porque hay una violencia, hay una intimidación grave e inminente. Si yo no lo hacía, me mataban, pero no es cierto. El juez la declara nula. O cuando también se prescinde total o absolutamente de las normas esenciales, es decir, no llena los requisitos establecidos en la ley esa demanda. Por lo tanto, también va a ser nulo absoluto ese proceso. Y cuando hablamos de la nulidad relativa, es aquella en la cual, si bien es cierto, contiene vicios esa demanda o esa denuncia, pero que usted posteriormente pueda subsanar esos errores. Es decir, si la plantea en el lugar correcto, en el judicatura o en el órgano jurisdiccional competente, pero tiene vicios, le faltan requisitos, por decir así, a esa demanda, a esa denuncia. Entonces el juez le va a dar un plazo para que usted pueda subsanar esos errores, corregirlos y poderle dar trámite a la pretensión que usted presenta a través de una demanda o una denuncia. Principios de la nulidad procesal, pues ahí tenemos el principio de especificidad,
artículo 51 del procesal penal, Código Procesal Civil y Mercantil, que lógicamente pues la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces de la forma prescrita en este código, lo que he venido explicando, ¿verdad? Ahí tiene usted el fundamento en el 51, usted le asiste el derecho, y si cree que a usted se le ha violentado uno de los derechos que usted le asiste, consagrados en nuestra Constitución, y que cree que se le ha sido violentado y le asiste, usted puede acudir ante juez para que le restituya ese derecho violentado, sí, regulado en la ley. El 77, pues lógicamente también dice que si una notificación no se le realiza a la parte contraria, pues es nulo. Y el 109 también dice que los jueces van a repeler de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en la ley. Estamos hablando de una nulidad absoluta. Y el 613 prescribe que podrá interponerse la nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, lo que he venido explicando. Hablamos de un principio de convalidación. Este principio, pues, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 614, nos dice que, lógicamente, usted no puede plantear la nulidad de un proceso, de una demanda o de una denuncia, si usted mismo la presentó y consintió el acto sabiendo que había una o que podía ser objeto de nulidad, porque usted sabía muy bien. Por eso, si uno no lo sabe, hay que consultar, ¿verdad? Porque uno puede ser muy, pues, del título, pero a veces pues uno no todo lo sabe. Entonces, usted no puede plantear una demanda o una denuncia, como ponía el ejemplo en el juzgado de primera instancia de Poptún, si los hechos fueron aquí en Santa Ana o los hechos fueron en San Andrés. Entonces, usted no puede venir y querer plantear una nulidad posterior a ese acto procesal. Es decir, porque el juez le resuelve que no, si lógicamente usted no la planteó donde tenía que haberla interpuesto. Es decir, usted consiente ese acto procesal. Y el principio de protección, que el 614 también así lo dice, ustedes lo pueden leer en el Código Procesal Civil y Mercantil, que la nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, es decir, quien lo presentó la demanda, sino que debiendo saber que el vicio lo iba a afectar. Esta nulidad la va a presentar solo la otra parte a la que le cause agravios. ¿Ya? Y aquí hay tres principios. Estos tres principios están regulados en nuestro sistema procesal guatemalteco. ¿Quiénes están legitimados para actuar? Para solicitar la nulidad. Pues lógicamente, primero nos dice la doctrina que puede ser de oficio a través por el propio juez y por las partes. Son las dos que tienen la opción para plantear o solicitar la nulidad. El juez lo va a hacer cuando él considera que se equivocó en la resolución. Él va a enmendar ese procedimiento, esa resolución. Ahí ustedes lo pueden leer en el 67 de la ley del OJ, El juez cometió un error al momento de resolver. Él está vulnerando derechos de cualquiera de las partes. Puede que esté violando garantías consagradas en la Constitución o en cualquier ley procesal. Pero ¿qué es lo que no puede enmendar el juez? Él no debe él debe razonar el error que cometió, pero en ningún momento en esa enmienda que él emita, va a hacer mención de cuál fue el error que él cometió razonándolo en la resolución que él emita. Es decir, deja sin efecto la resolución anterior, corrigiendo esa resolución
y emitiendo la que legalmente corresponda y que no contenga violaciones de garantías constitucionales y disposiciones establecidas en la ley. Pero esa resolución jamás puede afectar las pruebas que usted ha presentado como parte dentro de un proceso. Esas no las puede él enmendar. Es decir, a través de esa enmienda rechaza esta prueba, no. Tampoco puede afectar las actuaciones que no tengan relación con el acto o la resolución que él está enmendando. Esta resolución que el juez emita puede ser apelable. Y las partes, primero dijimos que el artículo 67 es la facultad que tiene el juez de enmendar ese error, esa resolución. Pero también nosotros como parte dentro del proceso, también podemos plantear la enmienda de ese proceso a través de la nulidad, ya sea que actuemos en nombre propio o en nombre de terceros con la representación respectiva. Dice el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿quién está legitimado para plantear la nulidad? La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, ya lo expliqué, debiendo saber el vicio que le afectaba. A contrario sensum, o sea, que nos quiere decir que sí está legitimada para plantearla la parte que no haya dado lugar a la irregularidad del acto. Ahí está claro. Y aquí ven los plazos que yo le decía nuevamente, que usted para plantear esa nulidad del acto tiene 3 días. Ustedes notifican hoy una resolución y usted considera que puede ser objeto de nulidad a través de una excepción, pues usted tiene 3 días contados a partir de hoy para poder plantear la nulidad. Si usted no le plantea entre los 3 días, usted consintió el acto, es decir, la resolución emitida, y el agravio que se le ha causado. Y por lo tanto usted ya no puede plantearla posteriormente después de los 3 días y el proceso va a continuar. En materia procesal penal, ahí dice que quien está legitimado para plantearlo es el Ministerio Público y las demás partes dentro del proceso. Fundamento 281 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y termino con el error improcedendo y el error injudicando, así le llama la doctrina. Son temas muy bonitos estos, que si usted los memoriza, pues siempre se ve, siempre a lo largo de esta carrera y ya en la profesión, usted va a escuchar esa palabra error improcedendo y error injudicando. 613, Procesal Civil y Mercantil. Sencillo, no nos compliquemos en qué consisten estos 2 errores. El error improcedendo lo que nos dice es, se lo voy a leer: podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, 613, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Porque si procede casación o apelación, pues entonces no plantea nulidad. 616 nos dice que si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en nulidad. Y el 617 prescribe que cuando por violación de la ley se declare la nulidad de una resolución, el tribunal dictará la que corresponda. Y también nos habla aquí Luis Rodríguez, nos explica qué es el error improcedendo, también llamado vicio de actividad o defecto o de construcción. Mire, preguntita de examen. ¿Qué es el error improcedendo? ¿O cómo se le denomina también al error improcedendo? Vicio de actividad o defecto de construcción. ¿Cuándo nace? Desde que el proceso inicia y durante su secuencia las partes del juez realizan actos que avanzan a litis, pero pueden cometerse errores al inobservar las formas que la ley procesal ha establecido. A estos errores se les denomina improcedendo.
Esto solo de leerlo, no, yo no vine aquí a leerle, solo esto nada más, después te lo explico. Otras veces los errores los comete el juez cuando razona la sentencia. A estos errores se le denomina injudicando. Aquí está la explicación. El error injudicando es aquel que comete el juez, al momento de dictar una sentencia. El juez en esa sentencia él se equivoca en sus razonamientos lógicos que él aplica al momento de dictar esa sentencia, aplicando una ley sustantiva. Ustedes saben cuál es la ley sustantiva, la que regula tipos penales, código penal, que no corresponde al caso concreto o interpreta en forma errónea. Por ejemplo, les voy a decir, yo sé que ya les sobé 45 minutos, pero es lo último. En un caso que el juez venga y por un error, él al momento de emitir una sentencia en un juzgado de femicidio, en un tribunal de femicidio, solo es un ejemplo, él viene y en la sentencia dice que al señor Julián tal se le encuentra responsable del delito de parricidio, un ejemplo, porque él le dio muerte a su esposa, a su conviviente. Ahí hay una errónea interpretación de la ley. Aplicó una ley distinta a la específica. Entonces, ese es un error injudicando, porque el juez tenía que condenar por el delito de femicidio y no parricidio, porque hay una ley específica. ¿Ya? O aquella sentencia donde dice que al momento de dictarla menciona que porque se vulneraron derechos patrimoniales de un bien inmueble, y lo describe, y él no dice que es un bien inmueble, sino dice que es un bien mueble. Y ustedes saben, ya llevan civil, y el bien mueble es aquel que se puede trasladar de un lugar a otro, y el bien inmueble son aquellos que están fijos sobre la tierra, una casa, un terreno. Esos son bienes inmuebles, y al momento de dictar la sentencia el juez por error dice bien mueble y describe todo lo demás. Ese es un error injudicando, porque el error lo comete el juez, mientras que el error improcedendo son aquellos errores que se cometen en el procedimiento. Es decir, son aquellos errores que se cometen durante el proceso. Y lógicamente, al momento de plantear ese error, esa nulidad, improcedendo, el proceso se va a retrotraer. Cuando hablamos de retrotraer es que se van a quedar sin efecto los actos realizados desde el momento en que se cometió el error, y se deja nulo lo actuado y regresa al proceso hasta donde se cometió el error, para que continúe sin haberse violentado las formas establecidas en la ley o en el proceso. Ese es un error improcedendo. Me quedo ahí, compañeros. Yo les sugiero estas presentaciones tanto para la sección A, como lo dije, y para la sección B. Cualquier duda que tengan, por favor háganmela llegar a través del WhatsApp. Yo con gusto estoy para poderles explicar. Como les digo, esta es una clase bien extensa. Yo trato de resumir lo más importante y que es apegado a nuestras actividades jurisdiccionales o a nuestra legislación guatemalteca, y que de cierta manera yo sí les sugiero que lean, no solo para el examen, porque de estos temas, es más, si Dios me lo permite y la universidad me da la oportunidad, pues vamos a seguir viendo penal, procesal penal, y yo ahí les voy a se van a dar cuenta a ustedes que vamos a regresar, no directamente al curso, pero vamos a regresar a términos o a palabras o a contenidos
y que yo, pues, ¿se recuerdan que lo vimos en teoría del proceso? Sí, no lo vi, no me recuerdo, no sé. Yo quiero que por lo menos ustedes tengan, yo voy resumiendo lo más importante para que de esa cuenta ustedes puedan ir captando. Del examen, en su momento se les va a estar informando, como ya lo dije, ustedes están escuchando las presentaciones y pues no va a ser difícil. Así es que ánimo, pasen un buen día y cualquier duda, como repito, me la pueden hacer llegar a través de esa vía y si es grande, pues a través de correo. Nos comunicamos primero WhatsApp y después ya lo resolvemos a través del correo. Todo lo tienen y si no, pues ahí me lo piden en el grupo y yo se los envío. Pero previo usamos el canal de WhatsApp. Pasen un buen día.